Algo íntimo, realmente íntimo. Yo cada día de mi vida me levanto pensando qué puedo hacer para que a este programa vengan los mejores en cualquier aspecto de la vida. Es como una obligación que tengo desde el corazón. Yo os diré, porque de la misma forma que si estás con los peores te haces malo, si estás con alguien mejor que tú, también te contaminas y te haces mejor persona. Lo que vamos a hacer a continuación es muy diferente a lo que solemos hacer normalmente en El Hormiguero, pero es una de las historias más horribles y a la vez más alucinantes que yo he oído en mi vida. Mi invitada nació en Washington, se llama Jennifer Thompson, cuando solamente tenía 22 años, en medio de una vida perfecta, llena de planes, llena de futuro. Un buen día, al levantarse, fue atacada y fue violada brutalmente en su apartamento, destruyéndole absolutamente todo su futuro. Después de las investigaciones y sobre todo por su testimonio, detuvieron a Ronald Cotton y lo condenaron a cadena perpetua. Lo peor es que ese hombre era inocente. A partir de aquí, la historia no puede ser más impresionante. Recibamos, por favor, a Jennifer Thompson. Bienvenida. Por favor, toma asiento. Jennifer, he contado un poco por encima tu historia, pero me gustaría que nos contases un poco cómo lo viviste tú. Tú tenías 22 años, estabas en la cama, dormida, ¿y qué pasó? Pues oí un ruido en mi apartamento y cuando me di la vuelta vi que había alguien ahí. Pregunté que quién era y saltó sobre mí, me colocó un cuchillo en el cuello y me violó. ¿En algún momento te pudiste defender? ¿Pudiste hacer algo? ¿Fue todo rápido? Decidí esa noche no pelear físicamente, sino utilizar mi cerebro. Y tomé dos decisiones. Una fue sobrevivir, no morir allí. Y la segunda fue fijarme en cómo era físicamente. Porque al sobrevivir iba a poder denunciarle a la policía para que pudieran encontrarle y llevarle ante la justicia. Así que durante la violación yo le miraba la cara todas las veces que pude y realicé un plan para escapar. Y esa noche pues pude huir antes de que me matase. Ajá. Y salvas la vida, tienes una imagen en la cabeza y a partir de ahí hay una investigación y hay una rueda de reconocimiento. Que es ahí, en esa rueda de reconocimiento, en esa identificación, tú tienes claro quién es. Sí, así fue. Primero hicieron un dibujo basado en mi descripción, con eso hicieron una rueda de reconocimiento, primero de fotos y luego con personas, y en todos esos procesos yo elegí al hombre que pensé que me había violado y era Ronald Cotton. Ajá. Pero no tenías ninguna duda en tu cabeza. No. Lo que sí que me imagino, imagino que tendrías mucho odio hacia esa persona, ¿no? Era la persona que te había destruido. Claro, un odio increíble y una rabia increíble. Quería matarle con mis propias manos por lo que me había hecho. Ajá. Y entonces hay un juicio en el que condenan a Ronald a cadena perpetua. Una vez que sucede eso, que ya él está condenado, ¿puedes seguir tu vida más o menos con normalidad o todavía te sientes mal? No, la verdad es que nunca recuperas tu vida normal. La vida que yo tenía había terminado y lo que tuve que hacer fue crearme otra vida diferente, pero la persona que yo había sido antes de esa violación había muerto y nunca volví a verla. Así que bueno, empecé a consumir drogas como forma de escapar porque me resultaba demasiado doloroso, la gente no lo entendía, la gente espera, como no tienes ninguna cicatriz física, la gente piensa que estás bien y yo no estaba nada bien. Lo intenté, terminé la universidad, me enamoré, me casé, acabé teniendo trillizos. Así que lo hice lo mejor que pude, pero durante todo ese tiempo odiaba a ese hombre.
Le odiaba con todas mis fuerzas, desde el fondo de mi corazón, y notaba un sabor amargo en la boca del odio que sentía hacia él. Dios, y entonces pasan los años y está el juicio de O.J. Simpson y salen por primera vez las pruebas de ADN. ¿Y cuánto tiempo había pasado? ¿Cuánto? ¿14 años? 11 años en ese momento. 11 años en ese momento. Y Ronald pide hacerse las pruebas y resulta que Ronald era inocente. Sí. ¿Cómo fue ese día en tu vida? Fue horrible. Yo llevaba 11 años de víctima y sabía cómo ser víctima, pero de pronto la historia se dio la vuelta y era Ronald era la víctima y yo era la culpable y no sabía cómo llevarlo. Y sentí una enorme culpabilidad y vergüenza y un temor que me paralizó, porque este hombre va a salir de la cárcel después de 11 años y me tiene que odiar. Evidentemente va a querer vengarse de mí, ¿no? Sería lo normal. Así que tenía miedo también, pensaba que podía hacerme daño a mí, a mis hijos, así que me escondí del mundo. No podía hablar del tema. Ajá. ¿Y qué pasó? ¿En algún momento os encontrasteis? Sí, Ronald salió en 1995 y al año siguiente nos contactaron por separado para hacer un documental sobre la memoria y la identificación por testigos y cómo se cometen estos errores, incluso en las mejores circunstancias, cómo cometemos estos errores. Y yo acepté hacerlo simplemente porque no quería que otros contaran mi historia, pero me negué a ver a Ronald porque sabía que me iba a matar si me veía, si estábamos en la misma habitación. Así que fue después de haber visto el documental, que se titula Lo que vio Jennifer, fue cuando oí decir a Ronald, sé que ella lo siente, pero necesito que me lo diga en persona. Y yo decía, sé que Ronald es inocente, pero sigo viendo su cara en mis pesadillas. Y eso fue lo que me impulsó a pedirle que se reuniese conmigo. Y bueno, ya habían pasado 13 años desde el día en el que había sido detenido, cuando finalmente le conocí y hablé con él. ¿Y le pediste perdón? Sí, así fue. Lloré muchísimo, sollocé y le miré y le dije que si dedicaba todos los segundos de cada hora, de cada día, diciéndole lo mucho que lo sentía, nunca podría verdaderamente llegar a perdonarme. Y me cogió la mano y se puso a llorar y le dije, te perdoné hace años, no estoy enfadado contigo. Te dijo, te perdoné hace años, no estoy enfadado contigo. Dios, qué hombre. Sí, qué hombre. Y bueno, acabamos abrazándonos ese día y empezamos a hablar de cómo había sido este viaje como víctimas del sistema cuando falla, como víctimas del hombre que sí que me violó, porque no fui solamente yo ni Ron, hubo otras 6 mujeres violadas por no detenerle. Wow. Con lo que el número de víctimas era enorme. Pues la parte bonita de esa historia es que hubo un ser humano, Ronald Cotton, que después de 11 años te dijo, yo te he perdonado hace tiempo. Ese hombre está aquí. Un aplauso para Ronald Cotton. Bienvenido, Ronald. No se conocen personas como tú todos los días. Me gustaría saber tu lado de la historia. Tú estás en tu casa, viene la policía y te detiene. Sí, yo estaba tranquilamente viendo la televisión, esperando a que viniera mi novia a casa y de pronto, a la semana siguiente, me entero de que la policía me busca, fui a la comisaría, intenté descubrir qué es lo que pasaba y cuando entré en la comisaría iba conmigo mi novia y mi hermana y les dijeron que se marchasen, que yo me quedaba allí, que ya no iba a volver a casa y me encerraron. Y te encerraron. ¿Cuántos años tenías cuando te pasó a ti esto?
Tenía 21 años. 21 años. O sea, también toda la vida, igual que Jennifer, por delante. Y ¿cómo fue para ti el momento de la identificación? ¿Cómo es el momento en el que dices, bueno, yo sé que soy inocente, no pasa nada, me pongo aquí y me voy a casa? Pero no. Pues sí. La verdad es que no me lo podía creer. No me podía creer que me hubieran elegido a mí por un delito que yo sabía que no había cometido. Estaba muy nervioso y me temblaban las piernas. Y cuando ella escribió mi número y se lo mostró al policía y él se lo quedó mirando y se lo enseñó a mi abogado o lo vio mi abogado y agachó la cabeza y entonces yo supe que me habían elegido a mí como culpable. Wow. Creo que el juicio duró 40 minutos. El juicio... Sí, así fue. Y en 40 minutos te condenan a cadena perpetua. Sí, yo no me lo podía creer. Fue como si estuviese en una pesadilla, en un sueño, en otro mundo. Me pellizcaba el brazo continuamente. Quería sentir el dolor para ver que realmente todo aquello estaba pasando. Y bueno, agaché la cabeza. Claro, es imposible para nosotros imaginar 11 años, un día detrás de otro, estando en la cárcel, sabiendo que eres inocente. ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué fue lo más difícil para ti? ¿No tener libertad, estar lejos de tu familia o que nadie te creyese? El que nadie me creyese. Eso fue lo peor, la parte más dura. Todos los días tenía que enfrentarme a eso, intentar convencer a alguien para que me creyesen y evaluasen mi situación y se dieran cuenta de que yo era inocente. Ajá. Hasta que afortunadamente llega, como hemos contado, las pruebas de ADN, pides las pruebas de ADN, luchas por tu libertad, sale bien y sales de la cárcel. Me impresiona mucho lo que decía Jennifer, que cuando os encontrasteis, tú le dijiste la frase que no se me olvida, ya te perdoné hace tiempo. Explícame eso. Bueno, yo estuve en la cárcel todos esos años y escribía cartas a un amigo con el que me comunicaba por carta en Nueva York y de pronto tuve como una visión y solté el lápiz y ahí veía una mujer con el pelo largo pero sin cara y bueno, pues me puse a rezar en ese momento y le pedí a Dios que me diera la fuerza para perdonar a esta mujer por haber cometido este error que me había costado mi vida. Y a partir de ese momento pude servir mi pena con más tranquilidad, un día cada vez hasta que cambiaron las cosas. Pero no solo hiciste eso, porque durante el tiempo que estabas en la cárcel descubriste al verdadero violador de Jennifer. Sí, sí, fue Bobby Poo. Estaba allí andando por la cárcel y venía un preso por el mismo pasillo que le estaba escoltando un guardia y le reconocí y dije, a este hombre yo le he visto antes. Y cuando me acerqué a él, al día siguiente le pregunté que de dónde era y resultó que era de la misma ciudad que yo. Y le dije si había sido él el que había cometido el delito por el que estaba yo en la cárcel. Y primero me lo negó y fui a mi celda y cogí una fotografía que había salido en el periódico y la miré y la comparé con su cara. Y dije, es él. Así que esa misma noche escribí a mi abogado contándoselo. Ajá. Y le hicieron las pruebas de ADN a él también y efectivamente era él. Ahí casi se cierra una pesadilla gigantesca en vuestra vida, pero ahora estáis juntos. Estáis en España contando esta historia y sois amigos. Pues sí. Yeah, we're very good friends. Yeah, he danced with me at my wedding, and we wrote a book together. Y hemos ido a la boda el uno del otro y hemos escrito un libro juntos ahora. Así que es increíble, nos queremos mucho. Wow, pues creo que es una historia que nos ayuda a todos a pensar mucho y muchas cosas, no una ni dos, sino muchas cosas. Y creo que, como decía al principio, hay historias que solo de escucharlas
te convierten en una mejor persona. Muchísimas gracias, Ronald, muchísimas gracias, Jennifer, por estar esta noche en El Hormiguero. Un beso. Muchas gracias. Muchas gracias. Jennifer Thompson y Ronald Thompson.